Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia. El presidente del Congreso, Ernesto Macías, nos acompaña esta noche. Vamos con él a hacer un balance de lo que ha sido su gestión en el Congreso, las agendas legislativas tanto de los congresistas como del gobierno y otros temas de actualidad nacional. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y es que la agenda legislativa que tiene pendiente este gobierno de Iván Duque no es poca. Aquí, justamente, el entonces candidato Iván Duque nos anticipaba sus grandes proyectos. En ese momento no se hablaba con tanta fuerza de lo que sería el paquete anticorrupción, pero él ya sí anticipaba sus grandes propósitos en cuanto a reforma a la justicia, reforma fiscal, una reforma tributaria que ahora se conoce como una ley de financiamiento y, por supuesto, lo que ya está en este momento presentado en el Congreso, que son esas leyes del gobierno y también las que se han venido consensuando dentro de todo ese sector que apoyó la votación de manera masiva en la consulta anticorrupción. Por lo tanto, son unos retos enormes, unos desafíos los que tiene el Congreso de la República para responder a toda esta agenda legislativa. Y en cabeza de todo esto, el presidente del Congreso, Ernesto Macías. Así que la labor no es poca. Así es, doctor Macías, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Buenas noches a ustedes, Erika, Jessy, a los televidentes, muy buenas noches. Bueno, empecemos con un tema de alta actualidad, tiene que ver con el debate, Erika, de control político que se adelantó en el Congreso en contra del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por los llamados bonos Carrasquilla, bonos de agua. Usted ha dicho que el ministro Carrasquilla se defendió bien, salió usted en su defensa. ¿Qué balance hace usted de ese debate, presidente del Congreso? A ver, del debate, lo primero que hay que decir es que, contrario a lo que se anunció previo al debate, todo ese ruido que se hizo mediático, ofrecimos todas las garantías. Todo el que quiso intervenir, todos los senadores que quisieron intervenir, intervinieron en el debate. A los citantes se les dieron plenas garantías para que hicieran su debate. Lo que he dicho del ministro Carrasquilla, más que se defendió, diría yo que aclaró, clarificó todas aquellas dudas que se sembraron durante todo este tiempo. Pero a mí lo que más me da, diría yo, para el caso del ministro, que le dé tranquilidad, es que los hechos supuestamente irregulares que ocurrieron, él fue ministro del año 2003 al año 2007, que ocurrieron desde esa época, más de 10 años, en todo este tiempo no hubo una denuncia, no hubo una queja disciplinaria siquiera. Entonces, piensa uno que sus detractores no habían encontrado, no encontraron qué hacer o cómo estructurar una denuncia. Pero en términos generales el debate pienso que era bueno para el país. Se presentó las expectativas que había, no sé después del debate qué piense el país, pero lo que yo creo es que los citantes pues lograron el objetivo de llevar al ministro, de plantearle, de censurarle, y el ministro tuvo la oportunidad también ampliamente de explicar, de aclarar lo que tenía para aclarar. A usted lo calificaron de saboteador, lo graduaron de saboteador del debate. Claro, es que me dijeron eso, que yo estaba saboteando, cuando, hombre, si algunos inclusive de mis colegas me critican porque dicen que soy demasiado generoso, por ejemplo, en otorgar el uso de la palabra, que demasiado garantista, así lo he sido y así lo voy a hacer durante el año que yo esté allí. Entonces, cuando le dicen a unos que está saboteando, eso es como decir que está de noche cuando está de día. Pero mire usted, doctor Macías, el presidente Iván Duque, tras el debate, respaldó al ministro de Hacienda, al señor Carrasquilla, dice que no incurrió en ninguna falta de ética, lo ratifica claramente en el cargo porque precisamente eso se demandaba, la renuncia del señor Carrasquilla como ministro de Hacienda, pero muchos sectores dicen, estos cuestionamientos tan fuertes que se le hacen al ministro de Hacienda podrían comprometer el respaldo de sectores del Congreso o del Legislativo a esa ley de financiamiento que se espera se presente lo antes posible en el Congreso. ¿Usted cómo lo ve? Pero mire, hay una situación muy especial que se ha presentado en el actual Congreso con el actual gobierno. ¿Cuál es la relación gobierno-Congreso hoy? Institucional. Lo que se llama la mermelada no apareció. Así se estructuró el acuerdo de Congreso para las diferentes dignidades del legislativo, es decir,
no hubo la intervención del gobierno, ni se comprometió un cargo público a cambio de, para estructurar o crear o construir la coalición que se hizo solamente para las dignidades del Congreso. Yo pienso que lo mismo va a ocurrir con los diferentes proyectos. El gobierno ya ha presentado varios proyectos, muchos, ha anunciado otros como este de la ley de financiamiento, que para mí es una reestructuración fiscal, y es la condición o la conciencia del congresista, del senador en nuestro caso, que pase determinado artículo del proyecto, no lo pase. Es el país el que está de por medio. Entonces, independientemente de lo que haya ocurrido con el debate al ministro de Hacienda, yo pienso que aquí no hay desgaste o no desgaste para defender los proyectos que tienen que ver con la recuperación fiscal del país. Es que es muy grave. Se está hablando de más de 26 billones del hueco que hay. Entonces el Congreso no puede ser mezquino, decir que como es que lo presenta el ministro X o Y, o que viene del gobierno, no aprobemos. Es el país el que está de por medio y yo pienso que ahí no hay problema. Erika, hablando de todos estos proyectos, de toda esta agenda legislativa, hay unos que tienen que ver con la consulta anticorrupción, lo que surgió de esa votación masiva en meses anteriores. En un punto central se ha centrado buena parte de la discusión y tiene que ver con el congelamiento, la reducción, por otra parte, del salario de los congresistas. Usted se ha opuesto, usted ha dicho que congelar el salario de los congresistas es una medida populista, lo ha dicho usted en sus propias palabras. ¿Por qué considera eso, presidente del Congreso? A ver, Jessy, lo primero que hay que decir, yo no entiendo por qué se plantea la reducción del salario de los congresistas como un tema anticorrupción. Si uno se fuera al fondo del asunto diría, pues si les bajan el salario, de pronto la corrupción, la tentación a la corrupción es mayor, pero no nos detengamos en ello. ¿Qué es lo que yo he dicho? Que congelar o disminuir el salario a cualquier ciudadano es inconstitucional porque se le estarían cambiando unas reglas predeterminadas, como en el caso de los congresistas están en la Constitución. Ahora, se habla del salario de los congresistas y resulta que con él es el mismo salario de los magistrados, de las altas cortes, etcétera, pero no es el tema. Entonces, ¿yo qué he dicho? En primer lugar, uno, que puede ser inconstitucional y le podemos crear un problema gravísimo al Estado porque entrarían unas demandas. Yo no lo haría. Y muchos de mis malquerientes han dicho que yo estoy defendiendo mi salario, por Dios. Es un problema que le creamos al Estado colombiano por unas eventuales demandas al cambiarle las reglas del juego o las condiciones que están predeterminadas en la Constitución. ¿Se podría caer en la Corte Constitucional? Claro, repito, yo no iría a demandar si eso ocurre. Yo voy a votar en contra. Pero si lo llegan a pasar, si hay mayorías para hacerlo, yo, ténganlo por seguro y lo digo aquí, yo no voy a demandar, pero otros sí lo van a hacer. ¿Y qué cree usted que va a pasar? No, que el Estado se vea abocado a una situación de una avalancha de demandas que puede estar perdiendo y que le pueden estar costando más de lo que se podría ahorrar. Pero miren la contradicción. Quienes dicen que hay que bajar el salario de los congresistas y tal, están presentando un proyecto creando 16 curules más en el Congreso. Entonces, lo que usted se ahorre, si es que están pensando en ello, se ahorre por lo que le lleguen a congelar, a disminuir, a rebajar el salario, están creando 16 curules más. Las curules de paz. Las curules de paz. Pero esto que no le era llaman un tema, las curules de paz, no son curules de paz. Pero esto no era un tema que se había comprometido dentro de los acuerdos. Lo que pasa es esto, que en los acuerdos, ese es otro tema, en los acuerdos se estableció que unas curules para las víctimas, pero resulta que esas curules las están creando, las están proponiendo, ya el proyecto se hundió una vez, ahora lo volvieron a presentar. Entonces se están creando unas curules en la Cámara, en territorios donde sigue el problema grave de violencia. ¿Qué víctima se va a meter allá? A hacer campaña para aspirar al Congreso. Entonces, ese es un punto. Esas curules no van a ser para las víctimas. De pronto, y muy fácil, que esas curules, si las aprueban, terminen en manos o en cabeza de los victimarios. ¿Y usted está en contra de eso? Totalmente en contra, abiertamente en contra. A uno no le puede decir que es que enemigos de la paz, volvemos con el cuentico anterior. No, señor. No se puede decir, acabar con las instituciones del país con el cuentico de qué, que hay que aprobar unas curules para las víctimas, engañan a las víctimas, engañan al país y le crean un problema más, otra carga adicional para el presupuesto. Yo diría, ¿por qué no nos pensemos en esto?
creemos unas curules para las víctimas, pero simultáneamente presentemos un proyecto disminuyendo el tamaño del Congreso. El Congreso se creció demasiado. Hoy, por ejemplo, ya hay 108 senadores. Para mí es mucho. Sí. Disminuyamos el tamaño, si es Sobre que queremos todo representantes ahorro. a la Cámara también. Igual en la muchísimo. Cámara, totalmente de Sí, acuerdo. presidente, usted por una parte se opone a este congelamiento de los salarios de los congresistas, pero usted ha ordenado un recorte en la nómina del Senado que implicaría un ahorro de casi 4.100 millones de pesos, porque Buscando eficiencia y usted eficacia. ha encontrado que hay unas contrataciones, unos contratos de prestación de servicios que usted detectó que no se necesitaban y que cree usted que el gobierno vía ese recorte se puede ahorrar unos ingresos. ¿Qué fue lo que usted encontró en el Senado y cómo va este recorte en la nómina? A ver, son dos cosas muy distintas. Sí. Por un lado está lo del recorte del salario, que es una circunstancia que además afecta no solamente al congresista, sino a otros niveles de funcionarios del Estado. Lo del recorte, ¿por qué? Hay algo cierto. La nómina del Senado de la República es pequeña. Para el manejo del Congreso, del Senado, es pequeña la nómina. Entonces, tradicionalmente, cuando hay una nómina pequeña, se complementa con unos contratos de prestación de servicios, lo que en algunos momentos llaman nómina paralela. Entonces, se requiere un número, yo llego y encuentro cerca de 700 contratos de prestación de servicios. Empiezo a escudriñar cositas como esta. Encontramos que un porcentaje alto de esos contratistas no van a trabajar. Entonces, ¿por qué lo encuentro? Porque los jefes de las dependencias del Congreso, que relatoría, que pagaduría, que planeación, se quejan porque no tienen personal. Digo, pero ¿cómo que no tienen personal? ¿Por qué se quejan si hay tantos contratos? Es que no van a trabajar. En un porcentaje alto, no todos. Segundo, llego y le digo a la dirección administrativa, ustedes deben tener un estudio, ¿qué se requiere para operar? Lo que se requiera para operar. Entonces me dicen, hicieron un estudio en todas las dependencias, consultando con los jefes de las dependencias, mirando las labores que se desarrollan, etcétera. Me dicen, se requieren 301 un contratista y tenemos 700. Entonces, ¿y los demás qué hacen? Entonces, 3 medidas. La primera, bajamos el número a 301. Punto. Es lo que necesitamos. 400 contratistas Se por fueron. fuera. ¿Y esos contratistas son personal de los mismos parlamentarios o eso quién los pone? Sí, los recomiendan, los suministran. Pero pertenecen a las tareas administrativas del Congreso, no hacen parte de las unidades de trabajo legislativo. No, esto es aparte. La UTL es una cosa. Y estos son contratistas que van a trabajar a las dependencias del Senado. Entonces se necesitan 300. Primera medida, recortamos al número que necesitamos. Segunda medida, que no debería ser, en el contrato le debemos colocar una cláusula que dice que tiene que venir a trabajar. Pero ¿cómo así? No debería ser. Pero claro. Pero así es. Y es que usted ¿qué encontró? ¿Que eran las famosas corbatas? Que muchos de ellos no van a trabajar. Solo cobran. No más. Además ni van a cobrar porque les consignan en el banco. Qué maravilla. Y lo otro es que la interventoría del contrato la va a hacer el jefe respectivo. Y el jefe se hace responsable de los contratistas que le lleguen a su dependencia, 2, 3 o 4 que le lleguen, él va a responder y va a presentar informe. ¿Y eso cuándo va a empezar a operar? Ya empezó. Ya empezó, estamos en la etapa de contratación y ya empezó esa dinámica. Entonces, han hecho en algunas partes un escándalo con eso, por Dios. Porque nosotros no debemos tenemos que dar ejemplo. Y que me dicen algunos congresistas, senadores, que el colmo que yo vaya a devolverle plata al Ministerio de Hacienda, yo lo voy a hacer. Voy a hacerlo porque sobra la plata acá y está haciendo falta en otro lado. Oiga, presidente, ¿y sus colegas, los congresistas, sí van a trabajar? Porque usted detectó que hay muchas corbatas que definitivamente no van a trabajar. Se lo pregunto porque muchos lo deben estar queriendo ahora que ha ordenado usted que las cámaras registren si van o no a esas sesiones que muchas veces uno las ve y parece que asustaran, ahí no hay nadie. Protestan en privado, ¿no? Pero bueno, no es el tema. Además, yo impartí la instrucción a la producción de la transmisión de las plenarias,
Porque antes solamente enfocaban, el plano solamente estaba en la cara del congresista que está interviniendo en el momento. Entonces yo digo, esta no es una oportunidad para decir quiénes no van o quiénes sí van, sino una oportunidad para que el Congreso empiece a reivindicarse y a buscar mejorar su imagen. Entonces ahora se hace esporádicamente durante una sesión el plano abierto en la plenaria, y eso es bueno, eso es sano para que el país vea que sus congresistas están trabajando. Mi propósito es que vean a quienes están trabajando más que no las sillas vacías. Le han protestado y le han dicho, Macías, hermano, ¿para qué se inventa esto? Muy en privado. ¿Sí? Lo hacen en privado, pero bueno. ¿De su partido? Eso, ¿De todo su partido cambio es traumático. o de otros? Todo cambio es traumático. No, mi partido, por fortuna, desde que llegamos hace 4 años al Congreso, nos caracterizamos y seguimos así. La bancada nuestra llega puntualmente cuando se inicia la sesión y somos los últimos en salir. Inclusive allá hay una señora que es la del recinto que lleva muchísimos años allá, doña Leo. Yo a veces les digo, muchachos, nos vamos a los senadores, porque a doña Leo tiene que apagar luces y cerrar el salón. Luego, creo yo, en el Centro Democrático, o los del Centro Democrático, hemos dado ese ejemplo de puntualidad y de firmeza en eso. Pero yo pienso que eso es sano más para rescatar la imagen del Congreso que para incomodar a los que de pronto se van o no llegan, en fin. Presidente, empieza ya la cuenta regresiva para que se cumplan los primeros 100 días del gobierno de Iván Duque, ya va más de un mes de mandato y muchas personas empiezan a hacer balances, obviamente prematuros, Erika, pero se empieza a ver cuál es el talante del gobierno. ¿Cómo ha visto usted el gobierno del presidente Iván Duque? A ver, Iván Duque encuentra una situación muy difícil, situación fiscal. Cada día nos dicen los de las comisiones económicas que están trabajando en el presupuesto de 2019, presupuesto que dejó radicado el gobierno anterior. Dicen que cada rato que el hueco es más grande, se habló de 25 billones, después de 25 y medio, 26, nos decían esta mañana que está en 26 y medio el hueco que hay para cubrir. Entonces el gobierno empieza, el presidente Iván Duque empieza con ese problema de cómo resolver y que tiene que resolver, porque no es momento de llorar o de meterse debajo de la cama ante una situación delicada que hay. Entonces, el primer problema que tiene Iván Duque, resolver y cómo resolver el problema fiscal. Y desde luego una serie de inconvenientes que hay. Yo lo dije en aquel discurso del 7 de agosto. Que ya vamos a hablar un poco de ese discurso. Dije, por ejemplo, en el tema de la infraestructura, 30 proyectos, algunos que no han iniciado, otros que no lograron el cierre financiero, otros que están colgadísimos en sus etapas de construcción. Son problemas que encontró este gobierno. Lo de vivienda, pronto muy buen ministro de vivienda, joven ministro y muy bueno, él tiene que informar muy pronto al país qué encontró unos problemas delicados. Entonces, hay un gobierno, un presidente que llega, encuentra muchos problemas y que seguramente estos 100 días van a ser muy poco para empezar a resolver, o por lo menos darle luz a la solución de unos problemas graves que tiene el país. Pero pues yo lo veo en eso, veo a un presidente que conformó un equipo de gabinete de sus ministros, un equipo a su gusto, los escogió él solo. Es el equipo con el que él cree que puede sacar el país adelante. Está trabajando en eso, yo lo veo bien juicioso trabajando en eso. De usted se dice que es duquista, presidente Macías, pero en el interior del Centro Democrático hay muchas voces que se han expresado con ciertas reticencias frente al gobierno del señor Duque. Hablamos de la señora María Fernanda Cabal, la senadora que llamó inservible a la cúpula militar y demandó que el presidente Duque mire en el interior justamente del Centro Democrático para nombrar cargos técnicos. Y la gente se pregunta en la calle, Yesid, sí, si hay o no hay una división en el interior del Centro Democrático frente a la gestión de Iván Duque, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora. Mire, decir que no hay división en un partido y en el Centro Democrático sería tapar el sol con el dedo. División hay. Este partido tiene distintas formas de pensar, de decir, de actuar. Sin embargo, el partido se unifica frente a los temas gruesos, a los temas grandes. Frente al gobierno de Iván Duque, sí, algunas voces en el Centro Democrático han dicho, yo respondo de la siguiente manera, hombre, no podíamos pretender o esperar que Duque nombrara 16 ministros del Centro Democrático.
o que Duque se dedicara a gobernar para el centro democrático. Nosotros lo elegimos para que gobierne para el país. Escogió un gabinete, como lo decía yo ahora, que es el gabinete que él cree, que es con el que va a poder sacar adelante. ¿Habrá otras personas que se quedaron por fuera, magníficas, hojas de vida extraordinarias? Sí, pero pues al fin y al cabo el presidente tiene la autonomía de hacerlo, lo hizo con autonomía, porque no le consultó a nadie. Eso me parece bueno. Entonces, desde luego que hay resquemores, que comienza a haber algunas discrepancias en nuestro partido. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro partido, en la medida que el gobierno vaya avanzando, que el gobierno vaya mostrando resultados, pues hombre, va a reflexionar esa parte que yo diría... ¿Y el senador Uribe pone juicio? Él pone orden, no como creen los colombianos, que es regañando y tal. No, Uribe es una persona, primero, que es muy conciliador. Mire, cuando él presentó la renuncia, que en los medios me preguntaban, ¿le va a hacer mucha falta a Uribe si esa renuncia se llega a dar al Centro Democrático? Digo, le hace falta al Congreso. ¿Quién es Uribe en el Congreso? Se presenta una discusión sobre un proyecto y él siempre aparece con la fórmula conciliadora, con la fórmula salvadora del proyecto. Este artículo, adicionémoslo, este parágrafo. Es esa persona que tiene en la cabeza muchas cosas y entonces es el que actúa en el momento oportuno. Lo mismo ocurre en el partido. Cuando hay esas discrepancias que a veces están subiendo de tono, yo nunca soy de los que... Ustedes le preguntan a cualquier persona, a cualquier dirigente de un partido, ¿hay división en su partido? No, acá estamos unidos. No, sí hay. Entonces Uribe es el que pone la pausa, el conciliador, el que dice, hombre, no, al gobierno hay que darle un compás, hay que acompañarlo. Esa es la palabra de Uribe como el papá ahí de los pollitos. De los pollitos. Oye, presidente, le llovieron toda clase de críticas a usted en su momento por ese famoso discurso duro, sí, el 7 de agosto ahí en la Plaza de Bolívar. Yo lo critiqué. Exacto. Ya han pasado varias semanas. La pregunta inicial es, ¿se arrepiente ese discurso? ¿Cree que de pronto estuvo pasado de revoluciones, no era quizá el escenario? ¿O usted se ratifica y cree que ese era el momento para hacer ese tipo de discurso? Se corte de cuentas. Me arrepiento en parte, porque creo que me quedé corto. No me diga. Ah, no, mejor dicho, Erika. Mire, Erika, yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado mucho, sobre todo en el sector público, a tratar de que no le hagamos daño a la opinión, no, hombre, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y yo lo que hice fue, más que un corte de cuentas, es decir, cómo encontraba Iván Duque el país en determinados aspectos. Y miren esto, yo dije eso, que la oportunidad, y debo decirlo, yo lo hice a propósito, porque ustedes lo saben como comunicadores que hay una norma que obliga a los medios de comunicación, públicos y privados, a que los temas de interés nacional hay que transmitirlos sí o sí. Y el primer tema de interés nacional es la transmisión de mando presidencial, la posesión del presidente. Y yo dije, esta es la oportunidad para decirle a los colombianos que sí, que ahí está la comunidad internacional. Ellos ¿Era el escenario? Ellos conocen más el país que nosotros. A veces no nos digamos mentiras. Alguno me dijo, y quiero decirlo, un técnico del actual gobierno, cuando supo que yo iba a decir cifras, hombre, eso le puede hacer daño porque los estas de las aseguradoras y las... La inversión, la afecta. Toda esta, se van a preocupar. Le dije, mire, ¿quién más conoce la situación de uno que el propio banco donde uno tiene una cuenta? Ellos saben cuáles son las deudas, qué es lo que hay aquí. Y entonces pretender uno es engañarse. Entonces yo creo que era el momento, porque había que decirle a Colombia qué país recibía Iván Duque. Mire que es lo que pasó en Argentina. La culpa de todo lo que hubo en el pasado se la están cargando al actual presidente. Y resulta que viene de atrás. Entonces aquí también hay que decirlo, políticamente había que hacerlo, que el país viera qué país recibe Iván Duque. Y entonces digo que me quedé corto, ¿por qué? Cuando entrega el contralor anterior, el saliente, entrega su informe y muestra esas cifras aterradoras, si yo hubiera dicho esa cifra, el país se ha aterrado más. Son peores las cifras que hay en los informes de la Contraloría que lo que yo le dije al país. Ahora en otras cosas, claro, yo fui muy franco en eso, en decir el tema de las FARC, que hay que hacer unas modificaciones, que es lo que hemos dicho nosotros. Oiga, presidente. De manera que si me arrepiento de algo con ese discurso,
es de haberme quedado corto. Y a los críticos, ¿qué le responde, Erika? Usted a sus críticos duros, porque uno ve que a usted en redes sociales esa vez, Erika, se posicionó en Twitter una tendencia. Usted se lo comieron vivo, como se dice coloquialmente. Y usted es consciente de que tiene críticos fuertes día a día. Claro. ¿Qué le responde a ellos? Déjeme colgarle. ¿Ese discurso lo hizo usted solito? Porque muchos dijeron que ese discurso lo hizo el expresidente Álvaro Por Dios, Uribe. Erika, eso, decir, no tiene forma de responderse, sino a veces piensa uno, el presidente Uribe no conoció el discurso. Es más, incurrí en un error de protocolo que yo no lo conocía además, pero tampoco lo hubiera hecho, si me lo advierten antes. Dicen que el discurso yo debí mostrárselo al presidente electo en ese momento, Iván Duque, que porque así reza el protocolo. No lo hizo. Como cuando el presidente de la República, llámese como se llame, va a la asamblea, al congreso de uno de los gremios. El presidente de ese gremio le envía al día anterior el discurso que va a pronunciar, se lo envía al presidente de la República. Yo qué pensé, dije, se lo muestro, y es más, hay un detalle. Yo solamente le conté un tema que nunca salió en el discurso, a Iván Duque, el día anterior, que hablamos, y él me dijo que hubo su discurso, le dije, ya está listo. Le dije, voy a decir en el discurso que el periodo presidencial debe ser de 6 años y no de 4. ¿Por qué? El argumento, este país vive en elecciones. Cuando no está en el año electoral, está aplicada la ley de garantías, paraliza el Estado. Y, bueno, para un mal presidente, un mal alcalde, pues 4 años es mucho. Pero para un buen alcalde, un buen presidente, 4 años no es nada. Iván Duque, sus 4 años van a ser demasiado cortos, porque se le va a ir la mitad del tiempo recuperando el país. Y entonces él me pidió el favor, dijo, no haga eso, no diga eso. Ese es un tema que no debo poner. Y lo taché. Entonces dije yo, si me pongo a decirle lo demás, pues me quedo sin discurso. Entonces, sencillamente, ¿qué le respondo a los críticos? Me han dado muy duro por ese discurso, pero nadie ha controvertido las cifras, ni lo que yo dije. Entonces, pero además cuando recibo, porque me lo entregaron a mí 8 días después, el informe del Contralor me lo entregó en su balance que hace, me entrega y me pongo yo a estudiar con mi equipo y digo, hombre, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije? Y mire lo que dije si era cierto. Entonces, ¿de qué me arrepiento, por Dios? De todos modos fue duro. Pues sí, tristemente sí, pero porque el país no estaba acostumbrado a eso. Yo estoy acostumbrado, me enseñaron desde pequeño a decir cosas, a decirlas con claridad, a ser franco. La franqueza muchas veces es un defecto. Y uno hablaba con personas del Centro Democrático y lo respaldaban, pero otras del mismo partido que se consideran del ala más moderada decían, hombre, Él ya Macías de pronto se pasó un poco. Que hay sectores, ¿no? Claro, en su propio partido hay gente que lo respalda. De hecho, vimos un video muy famoso, Erika, que sacaron los colegas de Noticias 1. Una periodista que se infiltró por allá. Que mostraban a unos... Que entró donde no estaba invitada. A los congresistas con el expresidente Uribe. Lo que a veces nos toca, presidente. Es parte del trabajo periodístico, presidente. Somos como las cucarachas, eso nos sacan y seguimos entrando. Se sube por el palo de la escoba. Así nos toca, así nos toca. Celebrando su discurso, pero otros también decían que no. Pero bueno, en medio de su discurso usted habló del tema de las FARC. Y en las últimas horas, Erika, el New York Times ha publicado un informe que ha causado mucho impacto porque ya se habla de un nuevo movimiento guerrillero que se llamaría la nueva FARC. ¿Qué preocupación tiene usted como presidente del Congreso sobre lo que está pasando con esta aparente, Erika, atomización de líderes de la guerrilla, de personas que estarían volviendo a armar una nueva Entre otras subversión? cosas, una comisión del Congreso, presidente, estuvo buscando a los jefes de la FARC que están desaparecidos, que están huidos y no los encontraron. Aquí hay varios elementos. Yo inclusive en un trino, ayer creo que publiqué un trino donde expreso una preocupación. A ver, hay informes de la Unidad Nacional de Protección que dicen que tantos cabecillas de las FARC devolvieron su esquema de protección y se perdieron. 9. Luego han aparecido exacto, unos, entre pero el ellos informe habla de 9. Márquez, el Paisa, Romaña, etc. Entonces, ese es el primer elemento. Segundo,
ese informe del New York Times, que además le dio primera plana, no salió de allá de la sala de redacción del periódico, sino que, de acuerdo a lo que informan ellos, lo hicieron acá en el terreno en Colombia, en varios sitios, dialogando, uno entiende, ellos no lo manejan así, con mandos medios de las FARC. Y hablan allí de que el 40% aproximadamente de los desmovilizados ya regresaron otra vez a las armas. Entonces yo me pregunto, la preocupación que tengo hoy, ¿será que vamos a terminar con que los únicos desmovilizados y los únicos que se acogieron o que se acogen finalmente al acuerdo que firmaron con el gobierno anterior son los 8 que están en el Congreso? Sería muy grave para el país. Y entonces yo les respondo, cuando ellos dicen es que el gobierno no nos está cumpliendo, entonces yo digo, metámonos en gracia y discusión, ahí hay un acuerdo, son unos hechos cumplidos. Lo mismo que cuando a mí me pregunta de cómo me siento allá con los señores de las FARC, yo, pues ya están ahí, sacarlos de allá no puedo. Y es una relación hay una cordial ley y respetuosa. buena o mala, ahí están. Yo he respetado a todo el mundo. Y entonces digo, hombre, ¿será que este acuerdo va a terminar solamente en cabeza? Entonces cuando ellos dicen, es que el gobierno nos está incumpliendo, yo pregunto, y esa parte, porque aquí hay dos partes, el gobierno que firmó con ellos, que representaba al Estado, y ellos sí están cumpliendo. Entonces, mire lo que está ocurriendo. Entonces, en estos días dice que hay una fiesta, hay un homenaje al mono Jojoy. Al mono Jojoy, imagínense. Este fin de semana. Entonces eso es como la apología al crimen. Y la hace el partido, entre comillas, el partido FARC. Yo les digo desde aquí, hombre, o el partido es un disfraz, o vamos a seguir jugando a hacerle la apología al crimen. O sea, ¿usted cree que el tema de la paz con las FARC va mal? Yo no lo veo bien. Y además, el gobierno anterior, en la firma de esos acuerdos, compromete 100 billones, 50 billones por otro lado, con el propósito con un país quebrado, con el propósito de que lograr definitivamente el acuerdo y la implementación con esta organización. Y resulta que lo que hoy estamos viendo es lo que se advirtió en la campaña del plebiscito. ¿Por qué se han ido? ¿Por qué se regresaron? ¿Por qué, por ejemplo, Márquez no viene y se enfrenta a la justicia si es que tiene hechos nuevos por los cuales tiene que responder? Lo de alias Santrich es la prueba de que después de firmados los acuerdos siguió delinquiendo cuando se suponía que no. Presidente, ¿qué debe hacer el presidente Iván Duque? ¿Y qué debe hacer la Jurisdicción Especial de Paz frente a este tema de los jefes de la FARC, de los que se desconoce su paradero? Lo primero, son dos vías las que veo yo, que debe tomar este gobierno. Dos decisiones muy fuertes. Una, perseguir implacablemente a los que se apartaron del acuerdo, con toda la fuerza del Estado. Y segundo, cumplirles en la medida a los que queden, porque como vamos, pues van a irse reduciendo los que están cumpliendo. Y entonces el Estado va a hacer el esfuerzo de cumplirle a un grupo X número de personas que se movilizaron cuando no es cierto, cuando es mentira, porque no están todos. Y lo más grave, cuando se devuelven a delinquir. Entonces aquel cuento de que las disidencias o las nuevas FARC, pues nada menos que es una organización criminal que continuó, que no paró, que siguió con las rutas del narcotráfico. Con el narcotráfico, mire el otro informe que aparece ahora, que se triplicaron las hectáreas, que ya no lo habían dicho el satélite de los Estados Unidos. Ellos hablan de 209.000 hectáreas, este informe habla de 178, 180.000 hectáreas, que se triplicaron en los últimos 5 años. ¿Qué ocurrió en esos últimos 5 años? El proceso de negociación con las FARC. Entonces, ¿quién está detrás de eso? Blanco es. Eso hay que modificarlo, hay que cumplir a los que estén cumpliendo y con toda la determinación del Estado perseguir a los que no están cumpliendo. Bueno, y a propósito de eso, ¿qué hacer con el ELN? Lo mismo. En las últimas horas se acabó, por llamarlo de alguna manera, Erika, el trabajo, la misión que venía adelantando el equipo negociador del entonces presidente Juan Manuel Santos en La Habana. Administrativamente se acabó el contrato y se está a la espera de que el gobierno del presidente Duque defina si va a nombrar un equipo negociador para continuar los diálogos con el ELN. Pero hasta ahora no se ha dicho nada y se está esperando que se cumplan las condiciones que ha exigido Duque. Está el balón en el tejado del ELN, es lo que ha dicho. Es que, a ver, aquí hay dos cosas. Por un lado, un equipo negociador que venía con una instrucción distinta en la cabeza.
a lo que está diciendo, lo que propuso Iván Duque y lo que ha venido ratificando el presidente Iván Duque. ¿Qué es? No voy a negociar siempre hasta que no cese toda acción criminal. Toda acción criminal son secuestros, voladuras, son todo este tema. Entonces, distinto a lo que había antes, Santos negoció en medio de las balas. Son estilos, son formas de hacer las cosas. Y entonces este equipo venía del gobierno anterior y en la cabeza tenía eso, que había que seguir adelante, tercamente, así sigan secuestrando, sigan violando los menores, secuestrando menores, etc. Entonces, aquí hay dos cosas. Una es, señores, o cumplen con las condiciones que yo estoy poniendo como Estado, como presidente de la República, lo que llamaron en alguna época, cuando la época del presidente Uribe, los inamovibles. Yo veo que el presidente Iván Duque tiene unos inamovibles. Y el primero, cesar toda acción criminal, es lo normal, lo mínimo que puede exigir el Estado. Y entonces, si los señores dicen, vamos a cumplirle al gobierno, a cesar toda acción criminal, ¿nos queremos sentar con quién? Pues conformará una nueva mesa, un nuevo equipo y empezar a trabajar sobre esas condiciones. De lo contrario, lo mismo que lo anterior, perseguirlos con toda la fuerza del Estado. De todos modos es una situación muy compleja porque ahí están en medio la situación en las regiones, ¿no? Que la gente quiere un alivio humanitario en muchas partes del país porque sí, se llegó a una firma con las FARC, hubo una desmovilización de una parte de la guerrilla, estamos viendo que se están desarmando, pero tanto las disidencias de la FARC, el ELN, las bandas criminales. Ahora tenemos el cartel de Sinaloa también produciendo cocaína en Colombia. El tema de la paz en el país es una falacia, realmente. Quisiera uno que realmente fuera un hecho constatable, pero, senador Macías, ¿no es así? La paz debe tener dos componentes. Primero, la paz sin justicia no es paz, no hay paz. Un acuerdo sin justicia no termina mal, lo estamos viendo. Este no la tuvo. No la tuvo porque no hubo justicia. Aquí alegan que sí, que la JEP, que hay una justicia. Hombre, eso no es justicia. Porque volvemos al cuentico aquel que lo dijimos muchas veces en la discusión del plebiscito. Aquel señor en Cali que se robó una cajita de caldo Maggi que lo condenaron a 5 años y dijo que lo tuve que hacer porque tengo unos niños, no tengo trabajo, etc. Y el criminal que no paga un solo día de cárcel. Entonces tiene que haber un mínimo de justicia. Pero por un lado, la pregunta es seguir diciendo vamos a buscar la paz. Y estos grupos, primero lo de las FARC con las disidencias. Yo no sé cuál es la diferencia, en dónde está la línea divisoria entre el partido político y las disidencias. Yo quisiera cómo se puede marcar esa línea, que los que están en el Congreso, por ejemplo, en nombre de un partido político nuevo que se llama FARC, que condenen lo que está ocurriendo con lo que llaman las disidencias, que condenen al señor Márquez, al señor Paisa, al señor todos estos. No lo hacen. Entonces dice uno, ¿dónde está la línea divisoria? No hay. Segundo, entonces, mientras se sigue diciendo es que estamos buscando la paz y ellos maltratando a la comunidad en las regiones. Y los cultivos como la coca creciendo en el Catatumbo, en el Putumayo, en todas las regiones, en el Cauca, creciendo los cultivos, porque detrás de los cultivos ilícitos nada bueno hay. Uno va a esos municipios del Catatumbo, hombre, es una economía ficticia, pero además detrás de eso hay una serie de violencia muy dura, muy grave, muy dolorosa. Entonces, todo esto que en algunos casos sí, en otros no, que llaman el asesinato de líderes sociales, esos son problemas entre bandas que se están cobrando, le cobran a los unos una cosa a otros, hay otros que sí, son dirigentes cívicos que están asesinando. ¿Quiénes? Los que quieren crear el caos. Entonces, ¿en qué estamos? Seguir con algo ficticio, aparente, maquillado, que es que estamos buscando la paz, mientras tanto las comunidades sufriendo. Yo soy del departamento del Huila, allá la extorsión es insoportable. Los comerciantes pequeñitos, medianos, grandes, se quejan todos los días del problema de la extorsión. Y entonces decir uno, vamos a convivir con ello porque estamos buscando la paz. No, se requieren las dos cosas, la mano dura y el corazón grande en lo social. Pero por lo que le trato de interpretar en sus palabras, presidente, ¿usted sería partidario de que no siguieran los diálogos con el ELN? ¿Usted sería partidario de levantar por completo esas negociaciones y que el Estado
vuelva la opción militar de derrotar a esta guerrilla? La solución negociada siempre tiene que buscarse, nunca tiene que suspenderse, siempre. Lo que ocurre es que el negocio es entre dos, negocio entre uno no hay. Entonces, si yo busco, pero el interlocutor sigue delinquiendo, sigue cometiendo toda clase de crímenes, entonces yo tengo que el otro brazo, el brazo del Estado, de la ley, así. Pero si estuviera en sus manos, ¿usted qué haría? ¿Continuaría los diálogos o lo levantaría la mesa por completo? Lo mismo. Yo digo, nunca renunciar al diálogo, nunca. Lo que ocurre es que, repito, el diálogo debe ser entre dos. Entonces, si yo no encuentro a mi interlocutor con quien quiero dialogar, pues me toca perseguirlo, ¿o no? Es decir, claro, yo sé que esto genera mucha crítica, que claro, como son guerreristas, como son enemigos de la paz, no señores, somos amigos del orden, de la autoridad, de la justicia, que hay que dialogar siempre, dispuesto a dialogar, debe estar un gobierno. Todo gobierno, el que venga, siempre dispuesto a negociar. Pero para negociar, para dialogar, hay que tener el otro. Senador, ¿y usted esto lo habla con el presidente de la República? Es decir, hay un canal de comunicación entre el presidente del Congreso, de nuestro Poder Legislativo, con el jefe de gobierno, con el jefe de Estado. Desde luego que hay una relación, además de institucional, que la tenemos permanente. Pues hay una relación también de amistad, de muchas cosas. Pero es que además lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, lo dijo Iván Duque durante la campaña. Y lo está repitiendo hoy como presidente. Ese hecho de no haber continuado con el contrato del equipo negociador con el ELN es una muestra coherente de lo que él ha dicho. Entonces, si los señores paran la acción criminal, seguimos. Pero si no, ¿cómo se va a seguir? Y mano dura con las disidencias y con las demás organizaciones toda criminales. Organización criminal, BACRIM, como se llamen, que para mí todos son iguales, porque viven negociando entre ellos. ¿Pero Guacho se les voló? Quién sabe dónde ande, pero pues tienen que perseguirlo hasta cogerlo, hasta hacer algo con él. A ver si es verdad. Bueno, pues ahí están el presidente del Congreso, Ernesto Macías, hablando de la actualidad nacional. Este hombre no tiene pelos en la lengua, primero. No, y hasta ahora está arrancando. Y ese asunto a veces le ha generado ciertos comentarios y cuestionamientos. Pero incluso antes de que llegara a la presidencia Erika, ¿y posibilidad de que se modere? No, menos cero. Yo no creo. ¿O no? Que es moderarse. Vea, ahí está. Genio y figura. Bueno, muy bien. A él le gusta que le den duro. A él le gusta ese ejercicio no es de que la me política. Guste. Dicen que algunos dicen que la franqueza es una virtud negativa. Yo creo que no. La franqueza debe ser franqueza. Y yo soy mal político, lo confieso, sí. Porque yo digo las cosas. Usted escribió. Y el político bueno, entre comillas, sí. Es el que dora, el que maquilla, el que dice una aquí no hay división, esto está muy bien, la paz y tal, la paz de mentiras. ¿Usted escribió solito el discurso? Totalmente. ¿Cuánto tiempo le tardó? ¿Ahora lo duda? Sí, no, ¿cuánto tiempo le tardó? Yo hice 2 discursos. El primero yo tenía un discurso soñador, muy bonito, romántico, hablaba de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto, la campaña libertadora, todos esos cuentos, comparar con el joven que llega a la presidencia y qué bueno y qué tal, el cambio. Cuando yo empiezo a ver esa semana los medios de comunicación, en todos los medios encontraba yo entrevistas, reportajes del expresidente Santos diciendo que iba a entregar un paraíso, que estaba entregando un paraíso, y dije, no, esto no puede ser así. Y entonces el día anterior me encerré con un par de asesoras de mi UTL, y les dije, voy a cambiar el discurso, ya se aterraron, les dije, bueno, vamos a hacer. Y comencé, las cifras las tenía desde hace rato, de debates que hemos hecho, y armé el que fue. Me cuidé del tiempo, de no irme más allá de 15 minutos, por eso digo que me arrepiento de no haber dicho otras cosas, pero realmente el tiempo, yo pensé, dije, hombre, yo no debo llevar. A mí me dijeron los de protocolo, usted no debe pasarse de 30 minutos, pero a mí se me hacía muy largo, y yo creí que pues, el discurso de fondo es obviamente el del nuevo presidente, que le anuncia al país qué es lo que va a hacer. Y entonces por eso me cuidé en el tiempo, lo calculé y fueron 16, 17 minutos y ahí está. Pero 17 minutos de garrote para todo el mundo. Bueno, oiga, un titular finalmente de lo que es hoy el Congreso de la República, ahora con el Estatuto de la Oposición. El gobierno no tiene las mayorías, pero bueno, ahí están todos representados.
hay distintos sectores. Nunca antes habíamos tenido un Congreso tan pluralista, con tantos sectores. Usted, Me pide un titular. un titular de ese Congreso. El Usted- reto de la historia. Usted lo trabaja y lo ve todos los días. El Congreso, alguien lo dijo, o cambia o lo cambian. Entonces, hay una oportunidad de oro para el Congreso, de reivindicarse con el país. No hay mermelada. Vamos a ver si el Congreso es capaz de sacar las iniciativas que hay del gobierno y otras, sacarlas adelante sin ninguna negociación, sin ningún tipo de interferencia en su trabajo, sino pensando en el país. El país tiene una situación delicada y el Congreso tiene que pensar en eso. Bueno, presidente, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y lo seguiremos invitando para analizar aquí la actualidad del país. Muchas A gracias. ustedes, muchas gracias, Muchas Erika. gracias. Bueno, Yesí, a los televidentes, muchas gracias. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Muy bien. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos ya el próximo lunes a las 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá para analizar todo tema de interés de Bogotá y del país. Muy buenas noches. Gracias.